Ella, el conejo 2 y gestión con pictogramas de la gestión de clase de disciplina. Y aquí hay evaluación formativa en distintos niveles. El primer nivel es este, que en el momento que ustedes estén desarrollando los protocolos con sus maestros, ustedes estén haciendo evaluación formativa, ¿sí? Y esa evaluación formativa a la vez lleva a los maestros a que en el momento en el que ellos desarrollen con los niños las actividades vivenciales propuestas, se haga evaluación formativa. Entonces estamos hablando como de meta, ¿sí? Metacondición, metalenguaje, metaevaluación formativa en varios sentidos. Si ustedes no se la ponen, si ustedes no se la apropian, difícilmente puede llegar a los maestros a decirles, no, esta evaluación formativa es buenísimo y es todo lo contrario de la sumativa y es para los niños del parque, no, porque ese no es el discurso del facilismo y me preocupó un poco que no lo estoy tomando, no. En realidad es para algo que no lo estoy tomando. No, sí, no la generalidad. Otros me dieron la exposición y no estoy segura de si la exposición sí, es muy buena y lo pusieron, pero no estoy segura si el PowerPoint es suficiente para lo que necesito que sepa. Sí, claro. Yo sé que ya lo leyeron en su Cuba. Yo sé que ustedes, esto lo tenía que leer en su Cuba la semana china. Y había dos preguntas específicamente relacionadas. Pero no sobra que hoy también es evaluación formativa verificar la transferencia. ¿Sí? También es evaluación formativa que yo me cerciore como formadora de ustedes que sí han hecho una apropiación real y que ese conocimiento lo van a llevar, ¿sí?, al trabajo de desarrollo de los protocolos con los maestros. También es válido eso. Y por eso quiero recordarles 10 elementos claves de la evaluación formativa que ustedes deben tener en consideración en el momento de desarrollar todo este proceso. ¿Sí? El primer elemento es que tenemos un modelo de evaluación formativa. Si es usted, Shepard, si es otro, o sea, si hay alguien aquí, por ejemplo, Milena, Germán, que nos van a hacer una presentación para profundizar y complementar, que tenga una propuesta adicional más compleja, más completa, pues bienvenida sea, ¿cierto? Pero por ahora nos quedamos con esta de Shepard que me parece pues interesante, comprensible y fácilmente manejable dentro del trabajo que vamos a realizar. Sí. Yo no sé, como haciendo una analogía, me siento como con el libro de India, ¿en qué sentido? Miren la conclusión, por ejemplo, que entregó Mike. Hay un problema muy grave si, por ejemplo, no tenemos unos estándares claros, si los colegios estamos manejando unos planes diferentes, si los ámbitos se está trabajando básicamente sobre ámbitos temáticos. Entonces los objetivos de la evaluación formativa son diferentes. Partamos de una base. Uno podría pensar que los textos que estamos llevando, siendo textos oficiales, se convertirían en el insumo fundamental para la prueba de saber, y no lo son. Mire el tema con los conjuntos, por ejemplo. Entonces, los docentes están bebiendo de muchas fuentes, y al beber de muchas fuentes, la evaluación no tiene ni esas metas tan claras, ni esos objetivos tan claros, ni se está dando quizás lo que nosotros estamos tratando de hacer, porque nosotros simplemente insinuamos ese texto. Entonces, no sé si eso venía el caso,
Pero si yo estoy tomando el chile, yo estoy tomando el Chicago, yo estoy tomando una parte, estoy tomando la otra, y no tengo ese modelo concreto desde el punto de vista del estándar porque no lo he realizado. Y créanme, Martín, en los estándares, en los subprocesos, generalmente no pasan los primeros subprocesos. Y no pasan porque el desarrollo mismo de los subprocesos, en la evidencia como están creciendo los niños, no se está dando. Entonces ahí es donde tenemos como que empezar el tema. Nosotros llevamos esto y no hay ningún inconveniente. Lo mismo, el elemento fundamental de esa evaluación formativa es trabajar sobre el tipo de aprendizaje. Y ahí tenemos distinto, porque tome tiempo y porque sea dificultoso, no vamos a dejar de llevar, porque es válido. Nosotros, miren, todavía, y han pasado 3 años de PTA, y yo todavía he llegado de sorpresa, sin querer, porque a mí no me gusta llegar de sorpresa en ninguna parte, a un aula y he encontrado a la profesora diciendo saquen una hoja y hagan 7 turnos, y necesito unas que escriban 25 palabras claras. Y eso me genera grandísimas angustias. Lo que pasa es que el maestro es algo complicado, es algo difícil, este tipo de evaluación, pero es mucho más, requiere más tiempo, más desgaste físico y en todo sentido. Calificar 30 ejercicios de los niños por 30 ejercicios, por 30 niños requiere mucho más tiempo, una inversión de energía mucho más, un desgaste más profundo que hacer una coevaluación, hacer aplicar otros instrumentos. Lo que pasa es que todavía el maestro tiene en su mente la calificación como tal y no la evaluación desde el punto de vista en el que nosotros ya la hemos entendido, y por eso es que la palabra evaluación tiene una connotación tan negativa, y cuando se habla de evaluación todo el mundo piensa es una hoja en blanco, una hoja de preguntas, pero el desgaste del maestro es mucho mayor. Esos cuadernos que uno ve en los escritorios, que ya ni el maestro se ve, no saben si está o no está, porque es mucho más desgastante que si uno hace evaluación formadora. Bueno, la evaluación formativa la hace el maestro, que son concepciones un poco diferentes. La evaluación formadora la hacen los estudiantes con sus pares. Entonces, esa también puede ser un complemento para que llevemos a los dos de los maestros y comprendan que desgasta mucho menos hacer ese tipo de evaluación. Yo quiero que tengamos una consideración de lo que tenemos que menciona Shepa en esto que vamos a hacer nosotros con los maestros. Entonces, uno, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso de evaluación formativa? ¿Cuál es el modelo? Que es el que nosotros tenemos que llevar. O sea, en este momento piensen en ustedes como los maestros y en los docentes como los estudiantes. ¿Vale? Entonces, esto que es el modelo y del que nos habló Henry, que decía, hay que hacer planeación inversa en el sentido de que la primera pregunta que yo hago es, ¿a dónde quiere llegar? Y me van a decir a qué se les parece eso, ¿cierto? ¿A dónde quiere llegar? Aquí empiezo. Luego pregunto, ¿dónde están o dónde estoy? Y luego establezco, para llegar a donde quiero llegar, desde donde estoy, hay que hacer este trabajo. ¿Cierto? ¿A qué se les parece? ¿Cuándo hemos hablado de esto? ¿Cuándo les estoy a ustedes establezcan ese tipo de relación con la gente? Un desarrollo continuo. Cuando hacemos coaching, ¿cierto? Coaching. Yo les decía, siéntese con el profesor, mire las debilidades, ayúdelo a aflorar esas debilidades, esas necesidades. Ya conociendo las debilidades, entonces establezca un objetivo de mejora y conociendo el objetivo de mejora, determine qué se va a hacer. Entonces, fíjense que aquí ya vienen los otros 2 elementos, que son los siguientes. Esto es, ¿dónde estoy o dónde está el individuo, el estudiante, sea, ya voy a hacer ya, ¿a dónde debe llegar? ¿Y cómo llegar a ese punto?
Entonces, el mirar dónde está el sujeto, el maestro, en este caso, pues ustedes con el maestro en algún momento de estos 3 meses deben tratar de, en términos de un objetivo final que debe ser convenido, pero que debe fundamentarse en esto. Al final de este ciclo, aquí, en A, vamos a partir de acá, nosotros esperamos que los docentes utilicen en sus actividades de enseñanza estrategias efectivas que promueven aprendizaje en matemática y lenguaje. Y esas estrategias efectivas están enmarcadas en la práctica misma de aula, ¿sabes? En el aula. Y ahí hay evaluación formativa. Que identifiquen y analicen de forma cada vez más sistemática, y aquí viene a cuento lo que decía Henry y lo que decía Delma, cada vez más sistemática, es decir, claro, si yo voy a ir a cada sesión de clase y voy a empezar a hacer retroalimentación y me tengo que llevar en mi cabeza, tengo que anotar en todos los papelitos qué fue lo que dijo Juanito, qué fue lo que dijo Pedro, yo me voy a enloquecer, pero si yo construyo rúbricas antes de llegar al aula y digo, lo que yo espero de estos niños en términos de a dónde queremos llegar y dónde están, es esto, y voy haciendo como listas de chequeo, voy estudiando, para mí es mucho más fácil eso. Y puedo hacer la interacción directa, ¿no? Por eso cuando la profesora en el video preguntaba, ¿qué aprendimos hoy? Y los niños contestaron, ¿qué hay? ¿Qué comen los conejos? ¿No? Ella en alguna parte debía haber llevado una lista de chequeo, claro que ella se equivocó de entrada, porque ella de entrada no fijó con los estudiantes el a dónde querían llegar, ¿cierto? Ella no estableció iniciando el objetivo de la sesión. Martica, les comparto con una experiencia de una profesora de institución, cuando estábamos trabajando las rúbricas el año pasado, ella me hizo una rúbrica para escribir una fábula. Entonces ella dijo, bueno, voy a poner a los niños a que escriban una fábula, pero les dio los criterios de evaluación. Entonces, ¿qué tiene una fábula? Entonces, temática de evidencias de aprendizaje, y eso lo vamos a mirar en este protocolo, en el conejo 2, ¿cierto? Donde quienes todos ya lo leyeron y quienes lo están preparando se habrán dado cuenta que nos dan unos ejemplos de evidencias de aprendizaje. Y hay un ejemplo de evidencia de aprendizaje que es un conejo con cara de burro, con cuerpo de burro, ¿sí? Y el maestro debería tener una rúbrica, o por lo menos, ¿sí? ¿Qué evidencia para mí que este niño me haya entregado como evidencia de aprendizaje este dibujo a partir de toda la actividad que hicimos? ¿Sí? Se debe sentir muy frustrada, ¿sí? La maestra, o debe devolverse y es ¿dónde está este niño que su único aprendizaje de estas 2 horas de clase es que hablamos de un conejo? ¿Sí? También esperamos que los docentes se apoyen cada vez con más frecuencia a los estudiantes en sus aprendizajes con base en el análisis de evidencias de aprendizaje en el marco de la evaluación formativa. Otra vez, 1, que sistematicen las herramientas. Entonces más adelante alguien, no recuerdo quién, tal vez en el texto de Stevens, hablan de herramientas, de algunas herramientas. Y si no las han anotado, no estén listas para presentar, háganlo. Autoevaluación, colaboración, interrelación, observación, rúbrica, aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, cada vez son las claves para uso de esas herramientas, etc. ¿Sí? Ok. Segundo elemento que deben considerar. En la determinación de, yo determino, yo a dónde debo llegar, pero esto debe ser concertado. Ustedes a sus maestros, y estoy hablándoles de este cuadro de afuera,
cuando vayan a iniciar el ciclo 2, les deben decir, miren, profe, lo que nosotros esperamos es que ustedes en el segundo semestre, a partir del segundo semestre de este año, comiencen a desarrollar estas competencias, estos comportamientos. Y aquí está el otro, mejorar la utilización de tiempo en el aula. Que a veces uno diría, pero con evaluación formativa mejorar la utilización de tiempo en el aula, y sí. O sea, si uno lo mira en detalle, con juicio, si la maestra es juiciosa y lleva en su planeación los aspectos, porque es que la evaluación formativa no se da por generación espontánea. No es que yo llego al salón como muchos maestros, piso el umbral y digo, voy a hacer evaluación formativa. No, eso no es por generación espontánea. Eso es preparar. Entonces, en esto deben tener en consideración, y esto es otro aspecto, lo voy a poner acá como 2. El aspecto 2, este es el aspecto 1, el hecho de que sea un modelo. No se preocupen que nos vayamos a quedar hasta después de las 6, porque las otras 3 posiciones son muy cortitas. Entonces, tranquilos, cada 6 estamos, pero después no creo que el 2. Criterios explícitos. La evaluación formativa debe tener criterios explícitos. Y compartidos. ¿A dónde queremos llegar? Y como decía alguien, no recuerdo si Marta o tal vez Rubén esta mañana, construidos conjuntamente. ¿Y cómo se construye conjuntamente? El maestro debe tener claro el estándar. El maestro debe tener claro el proceso y el subproceso, inclusive el aprendizaje básico, y debe compartirlos con los niños y debe llevar a los niños a que ellos en sus palabras pongan los aprendizajes básicos que van a lograr en esa sesión para el desarrollo de qué competencia. Esos son criterios explícitos. ¿Esto de a dónde debo llegar? Ahora, esto no es para cada sesión de clase, ¿cierto? Esto puede ser para una unidad didáctica, para una secuencia didáctica. ¿A dónde debo llegar? La profesora que vimos manejó bien el tema de criterios explícitos en evaluación formativa para ustedes. ¿El video que vimos? No lo dice, ni siquiera lo dio. Ni siquiera construyeron conjuntamente. Muy bien, criterios explícitos. ¿A dónde queremos llegar? Está relacionado con esto, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo voy a evaluar? Lo que dice Deima, si lo que vamos a producir es una fábula, la fábula debe tener estas características. Y entonces cada niño podrá tener su rúbrica y cada niño podrá ayudar, podrá hacer coevaluación, ¿sí? Con sus. Otro. Debe tener mucha claridad esto de la zona de desarrollo próximo, ¿es que se llama? Vygotsky. Y la zona de desarrollo próximo la ubicamos aquí. ¿Dónde está el niño? ¿Cierto? Porque es que con la zona de desarrollo próximo, este es el 3 elementos, ¿cierto? El uso y la conciencia, sobre todo, de la zona de desarrollo próximo. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Para usted, o sea, para sus docentes, en relación con ustedes como evaluadores formativos, en el marco del desarrollo del ciclo 2. ¿Dónde están esos maestros hoy en términos de evaluación? ¿Dónde en términos de evaluación formativa? ¿Qué pueden hacer esos maestros de manera independiente? Eso es la zona de desarrollo próximo, lo que un individuo puede hacer de manera independiente en un momento determinado y lo que haría con mi ayuda en determinados aspectos, con mi apalancamiento en determinados aspectos. Yo no creo que nuestros maestros estén tan cerrados a la banda que solamente hagan evaluación sumativa. Ellos deben hacer evaluación formativa. Débil, endeble, ¿cómo se llama?
Sí, superficial, como naciente, incipiente, pero algo hace. Empírico. Esa es la determinación ¿cuál es la zona de desarrollo próximo de esos maestros en términos de evaluación formativa? ¿Qué son capaces de hacer de manera independiente? ¿Y qué podrían hacer si yo les ayudo? Y en ese mismo aspecto está lo siguiente, está el asunto de conocimientos previos. Y conocimientos previos no significa lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Conocimientos previos es el resultado del otro elemento del que les hablaba Mónica, que es la transferencia. ¿Con qué creencias, saberes, nociones, ideas, enunciados llegan los maestros a esta sesión? O sea, de todo lo que yo les he hablado en estos 3 años, de que han logrado hacer verdadera transferencia y que se ha convertido en conocimiento utilizable en nuevos contextos para que yo pueda decir, estos maestros están de X, Y o Z manera. Pero ustedes no le pueden, este discurso que yo les estoy echando no es para que ustedes se lo echen a los profesores, ustedes lo tienen que traducir, ¿cierto? Traducir en el sentido de la zona de desarrollo próximo de los niños es, en términos de operaciones, de adiciones, se llaman adición y multiplicación las operaciones. ¿Sí? En términos de operaciones, ¿con qué llegaron los niños a esta sesión de clase? ¿Será que mis niños este problema me lo van a resolver con adiciones o me lo van a resolver con multiplicaciones? ¿O me lo van a resolver cortando con los objetos físicos o sí, concretos, cortando y poniendo la media manzanita? ¿Cómo lo van a resolver? Esta es la suma de estos 3. ¿Cuál es la zona de desarrollo próximo de los niños a quienes yo les voy a impartir o orientar las 3 sesiones del conejo, de la adopción del conejo? ¿Cuáles son esos conocimientos previos en el entendido de que no es lo que vimos en la clase anterior, sino todo el bagaje que ellos traen? ¿Sí? ¿Hasta qué punto han desarrollado esta competencia, este proceso y este subproceso? ¿Hasta qué punto su desarrollo de cognitivo, del pensamiento numérico ha avanzado, etcétera? Y lo mismo, ¿de qué han hecho transferencias? ¿Qué conocimientos ya tienen puestos que pueden usar para esta tarea que vamos a hacer? El otro elemento, aquí dentro de dónde está el sujeto. En el caso específico nuestro, como tutores de unos docentes a quienes les vamos a vender la idea de que usen evaluación formativa, está este aspecto 10, que es la cuestión que nos hacía, la pregunta que nos hacía Diego. ¿Será que un maestro, después de verse involucrado en este proceso, no se preguntará, ¿sí?, si no ha fallado y si no se ha quedado corto en sus procesos de evaluación? ¿Será que no hará un ejercicio de autoevaluación y dirá que debe sentarse y estudiar y profundizar y preguntarle al tutor porque esto parece como interesante y parece, ¿sí? Sí, como un poco en el sentido de que ustedes deben propiciar siempre, y todo esto está detrás de la evaluación formativa, no solamente en el nivel de tutor docente, sino de docente niño, ustedes deben propiciar metacognición. Y ya casi acabo.
están todos esos elementos. ¿Qué hay en el andamiaje? ¿Cierto? Ahí está el andamiaje mismo. ¿Qué camino voy a seguir? ¿Qué camino voy a seguir? ¿Cierto? Esto. Y ahí está el andamiaje. Lo que esta autora llama así. ¿Y qué es el andamiaje? El andamiaje es el conjunto de herramientas, guías, apoyos, orientaciones, la misma retroalimentación que yo como maestro, que ustedes como tutor van a llevar para propiciar que el individuo interiorice el proceso de aprendizaje y se haga responsable de él. El individuo en la relación tutor-docente, o sea, que el docente se haga responsable del aprendizaje sobre evaluación formativa, haga conciencia de la necesidad, de la importancia, de la utilidad, se responsabilice. Y en el caso de los niños, de docente a niño, pues que el niño haga conciencia de la necesidad que tiene de desarrollar ciertos procesos matemáticos para resolver ciertos problemas de la cotidianidad. Ok. Entonces vamos aquí en el 1, 2, 3, 4, 5 y hablamos del andamiaje. Llamemos al andamiaje 6, ¿cierto? Y aquí nos quedan las herramientas que hay paro porque vienen los otros compañeros. Entonces está la retroalimentación, la autoevaluación, la progresión de los aprendizajes, ¿sí? La 7 retroalimentación o entonces, en progresión de los aprendizajes, creo que... ¿Quién? ¿Tú? No, Henry, Jason tal vez. Progresión nos mostró muy bien que una cosa es progresión de aprendizajes y otra cosa estándares. Y fíjense que por eso la progresión no está aquí en a dónde debo llegar, porque es que este a dónde debo llegar, en nuestro caso colombiano, se fundamenta en los estándares. ¿Sí? La progresión está aquí, porque es el andamiaje que yo como maestro construyo, o ustedes como tutores respecto de sus docentes construyen, para que ellos desarrollen esa competencia de usar evaluación formativa en sus aulas. Y sobre la retroalimentación y la autoevaluación, pues les hablarán los grupos que siguen. Ahí me disculpa la introducción, creo que por lo menos estos 10 aspectos deben quedarles perfectamente claros. Porque yo necesito que ustedes se vistan de autoevaluación, de evaluación formativa. Adiós. Frente a la tipología de la evaluación, entonces la tenemos según su función y según su tiempo. Frente a la función, pues cada una cumple un requisito. La diagnóstica, pues como les estaba diciendo, nos va a presentar un panorama de cómo está la situación, de cómo está el aprendizaje de los muchachos. Esto no quiere decir que sea malo o que sea bueno, sin embargo, antes del diagnóstico siempre hay una caracterización de tipo social, cultural, frente a las creencias que maneja nuestro entorno o nuestro contexto. La función que cumple la formativa, como les decía, es durante el transcurrir del desarrollo del tema de la clase. La sumativa presenta simplemente un resultado estandarizado. Según el tiempo, inicial, procesual o final. Frente a la formativa, que es lo que estamos invitados a abordar, debe ser durante todo el tiempo. Debemos implicarnos en ella para que tanto la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación sean complementarias unas con la otra. No pueden ser aisladas. Si las manejamos de manera aislada, volvemos a caer al mismo punto de que sea una sumativa. Eso tampoco quiere decir que una evaluación sumativa no vaya a cumplir fines formativos. En muchas aulas o muchos de nuestros docentes realizamos o realizan
porque igual me incluyo la sumativa. ¿Por qué? Por facilidad, por tiempo, porque de todas maneras pues le agiliza a uno el trabajo. Pero durante ese proceso que es sumativo, no quiere decir que no cumpla tampoco con lo formativo. ¿Por qué? Porque el profesor instruye, el profesor forma, el profesor está en constante relación con el muchacho, y si estamos hablando de básica primaria, igual la interacción que hay del profesor-alumno es mucho más cercana que la que puede haber en secundaria, sin generalizar pues situaciones. Bueno, frente a la evaluación, hay que presentar una mirada distinta frente al proceso de recopilación de información para emitir juicios y tomar decisiones. Como podemos ver, este primer paso es lo que hace el punto de referencia, lo que permite llegar a mirar o estandarizar cómo está un grupo en una aula de clase. La sumativa, en este caso, lo que hace es determinar qué es lo que está sucediendo en el aula de clase, es determinar qué está sucediendo frente a ciertos conceptos o frente a ciertos aprendizajes que se están dando en el aula. Un ejemplo, esta mañana hablamos con los compañeros y en una evaluación se puede calificar de 1 a 5. Bueno, que tiene 3 preguntas buenas, ¿cuánto sacaría? 3, ¿cierto? Exacto, es 3. ¿Qué nota se le coloca? 3. ¿Por qué? Porque supuestamente es el logro o el desempeño del estudiante. Eso viene siendo lo sumativo. Pero lo formativo es que a través de eso, que es el 3 ya lo sabe. Eso es -2, es el que no sabe. Entonces lo formativo es fijarse, bueno, esto es lo que no sabe. Es a partir de ahí que vamos a empezar a trabajar. Eso implica mayor trabajo, implica mayor precisión, implica pues abordar el diálogo, el debate, el ensayo, implica abordar un montón de estrategias que de pronto estaban también tratando de establecer ahora pues el anterior grupo. ¿Para qué? Para poder llegar a la comprensión, el diálogo y a la mejora. Esto hace parte de la formación formativa. Frente a la evaluación, es un proceso de respuestas de diferentes ritmos de aprendizaje. Frente a esta evaluación, la evaluación formativa quiere conciliar con los ritmos de aprendizaje del estudiante. Sin embargo, si en una aula tenemos 40 estudiantes, pues, o 30 estudiantes, cada ritmo de aprendizaje, pues, podría ser ¿qué? Diferente, pero cada ritmo de aprendizaje es diferente, ¿cierto? Pero, ¿qué se hace ante eso? ¿Un docente qué haría ante eso? No, se puede buscar Bueno. se puede buscar sí, generalidades entre los niños y hacer unos grupos. Bueno, frente a eso, está bien, Belma, se buscan las semejanzas, pero entonces, de pronto, digamos que un grupo de 30 estudiantes, 10 van más acelerados, los otros 10 no van tan acelerados, y los otros 10 pues tienen dificultades de extradad, repitencia, deserción escolar. Entonces, frente a esas dificultades que son las mayoritarias, lo que debe hacer en la práctica de aula, en la evaluación formativa, es definir un trabajo alterno con este grupo, que es el que de pronto tiene mayor vulnerabilidad frente al entorno social, y es el que estamos pues como llamados a atender. Este proceso de evaluación debe ser transparente, democrático, promover la participación responsable de los demás, es permanente, colaborativo y multidimensional. Los principios que subyacen al proceso evaluativo. Inicialmente, volvemos al mismo punto, nos quedamos otra vez en la parte sumativa. Certidumbre, objetividad, memorización, medición, cumplimiento de autoprofecía por parte del profesor, y solo algunos alumnos aprenderán. Este es el proceso que es sumativo. Perdón. Señor, dígame. A mí no me cabría ahí objetividad, porque sería subjetividad. ¿Pero en qué sentido, John? Pero hablando de eso no es sumativo, porque es que es sumativo, se vuelve muy subjetivo, que es uno de los grandes problemas que podríamos tener. No, a lo contrario, es muy objetivo porque es muy puntual. Ya, siempre ha caminado a alcanzar un logro, alcanzar un desempeño. Entonces hay mucha claridad al respecto. Por esa razón, lo sumativo siempre es estandarizado. Que todos lleguen a la misma respuesta. Pero entiendo que, o sea, lo que estoy entendiendo, o sea, sí, pero entiendo que yo de pronto estoy diciendo, bueno, ¿qué objetividad tengo yo como docente
para poder implementar un instrumento de evaluación. En ese punto sí. Por ejemplo, con la profecía, y esto también es subjetivo con la profecía. Este no, esto sí Además, porque parte mucho de la emocionalidad del docente. Sí. Si él te dio con la del esposo, después yo saqué una hoja. O si están hablando mucho, saquen la hoja. Y si están hablando, Igual. todos tienen ciclo. Claro, necesitan tiempo. Bueno, compañero. Esta parte de las características de la evaluación, pues igual como esto se les va a enviar a ustedes, pues la idea es que es un elemento complementario. Ustedes saben perfectamente que debe ser contextualizado al grupo de estudiantes cuando es formativa, porque no podemos caer en la estandarización. Porque si estamos cayendo en la estandarización, entonces lo que dice George es totalmente cierto. O sea, como me levante es como voy a implementar el desarrollo de esa evaluación. Dos, aunque la evaluación formativa no es que vaya a resolver todos los problemas que se están viviendo actualmente en las aulas de clase, es una invitación a la reflexión y abrirte nuevamente una puerta a algo que se había dejado en el camino. Empezar a culturizar sobre la evaluación o empezar a mirar la evaluación desde otro punto de vista como la formativa nos va a permitir no solamente encontrar nuevos caminos en las prácticas de aula de los docentes, sino que también nos va a permitir a nosotros establecer nuevos paradigmas o romper otros que ya están. Y aunque las prácticas de aula de los maestros sean tan difíciles de pronto de modificar o cambiar, hay un primer paso que en alguna de las lecturas se encuentra y es manejar 3 niveles. El primer nivel es conocer las creencias o el sistema de creencias y de conocimiento de ese contexto, tanto de los padres de familia como de los docentes. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que ellos sepan o tengan, hay que empezar a manejarlo, como decía Martica, como una especie de coaching, una especie de diálogo, que no sea una retórica, sino que por el contrario sea una dialéctica, tanto con ellos, para que ellos a su vez puedan transmitir este proceso a sus estudiantes y a los padres de familia. Un segundo nivel habla de la parte micro, que es la parte escolar, la parte de la escuela. Es a través de los profesores en comunidades de aprendizaje trabajar lo que es el uso de la evaluación. Entonces preguntarles a ellos, realizar un cuestionamiento que es cuál o qué uso le está dando usted a la evaluación, qué uso tiene la evaluación de hoy, cuál será el uso de esta evaluación, con el fin de qué, y siempre preguntarse el para qué. Porque el qué, el cómo, el cuál y el cuándo, eso ya lo establece la sumativa, mientras que la formativa nos va a dar es un paisaje diferente de lo que estamos o lo que hemos venido trabajando. Frente al tercer nivel, que es el nivel del macro, del sistema educativo, es darnos cuenta que aunque la estandarizada nos dé una visión general de lo que sucede en el aula o determine cómo se maneje el trabajo en el aula, también nos va a permitir es mirar hacia adentro, o sea, hacer como la introspección de nosotros mismos también. Y es un aprendizaje pues de pares, aunque no seamos pares. Pares impares. Bueno, compañeros, entonces esta parte pues se las dejaríamos en la diapositiva para que ustedes la vayan como estudiando. Conéctelo ahí. Bueno, compañeros, vamos a hacer lo siguiente en este momento. De acuerdo a Macmillan, hay ciertas características de la evaluación que permiten clasificarla como formativa o como sumativa. ¿Sí? Entonces la idea es que, de acuerdo a lo que nos dijo en este momento Amalia, a lo que dijo el grupo anterior, miremos esas características y empecemos a darle una clasificación entre todos. Es decir, si esa característica pertenece a una evaluación formativa o a una evaluación sumativa. ¿Listo? Entonces vamos a mirar primero el propósito. Y tenemos este propósito.
documentar el aprendizaje del alumno al final de un segmento de enseñanza. ¿Ese será un propósito de evaluación formativa o de evaluación sumativa? Sumativa. Sumativa. Muy bien. De acuerdo a eso, entonces, ¿cuál sería el propósito de la evaluación formativa? Documentar el aprendizaje del alumno Durante el proceso de enseñanza. ¿Alguien más quiere adicionar algo al respecto? El de formativa entonces sería proporcionar una retroalimentación continua para mejorar el aprendizaje, es decir, durante todo el proceso. Vamos a mirar cuándo se realiza, y tenemos esta afirmación: durante la enseñanza. Eso será formativo. ¿Y cómo será entonces en la sumativa? Al final del proceso, después de la enseñanza. ¿Cómo es la motivación estudiantil? Y tenemos esta opción: intrínseca, orientada hacia la maestría. ¿Esa motivación estudiantil será de la evaluación formativa o de la sumativa? Formativa. ¿Cómo será la sumativa entonces? orientada al resultado. Orientada al resultado, por eso es extrínseca. Extrínseca, orientada hacia el desempeño, que es lo mismo. Rol del profesor: medir el aprendizaje del alumno y dar notas. Netamente sumativo. ¿Cómo será formativa entonces? ¿Cómo será el rol del profesor ahí? ¿Cómo? Determinar dificultades. ¿Cómo? Acompañar el proceso de aprendizaje, verificarlo. ¿Qué más? Valorar. Entonces sería brindar retroalimentación inmediata y específica y orientar correctivos. ¿Listo? Estamos muy bien, sabemos ya mucho. Niveles cognitivos enfatizados: comprensión profunda, aplicación y razonamiento. Es una característica formativa. ¿Cómo sería entonces la sumativa? ¿Cuáles serían los niveles cognitivos que se enfatizan ahí? ¿Cómo? Memorización, repetitivo. Sería solamente basado en el conocimiento y la comprensión, ¿sí? Niveles de especificidad: general y orientada al grupo. Sumativo dicen por ahí, ¿están de acuerdo? Si se aplica una prueba a todos por igual, es algo sumativo. ¿Cómo será entonces la formativa? Altamente específica e individual. ¿Listo? Porque es de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. La estructura: rígida y altamente estructurada. Sumativa, ¿cierto? Es estandarizada. Mientras que la formativa, flexible. Entonces una evaluación generalizada con retroalimentación específica e individual, ¿no viene siendo formativa entonces? ¿Cómo? Una evaluación general con Sí. retroalimentación individual es formativa. Podría ser. Lo que pasa es que hay varias cosas que se conjugan, ¿sí? O sea, el hecho de que una evaluación tenga esas características puede ser sumativa, pero también tiene características formativas. Si usted hace un proceso de retroalimentación continuo y de una vez identifica cuál es la necesidad de cada uno de sus estudiantes y una vez toma el error como herramienta de partida para emprender ese camino de aprendizaje de ahí en adelante, sí es formativo. ¿Listo? Señor. La sumativa es un elemento de todo el proceso, pero no es mayoritaria del proceso, porque yo de alguna manera tengo que entregar la evidencia. Lo que pasa es que la formativa... Exacto, claro, puede ser parte de la formativa, podríamos así decirlo, un proceso inicial de esa formativa. Es más, en Macmillan, más adelante lo vamos a mostrar, hay otro tipo de evaluación que se disfraza como formativa, que es una evaluación de referencia a la que conocemos como diagnóstica, ¿sí? Que puede involucrar procesos de la evaluación sumativa, pero también de la formativa. En cuanto a las técnicas de evaluación, si es informal, ¿será entonces evaluación qué? ¿Sumativa o formativa? Si es informal. O sea, cuando hablamos de informal es porque se tiene en cuenta la observación, el diálogo con el estudiante, sí, la autoevaluación, la coevaluación.
formativa, mientras que la sumativa es formal, son pruebas estandarizadas que se le aplican a todos y se parametriza. ¿Eso qué quiere decir? Que los estudiantes se encasillan de acuerdo a unos logros que van alcanzando, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces miramos a dónde debe llegar el estudiante. Efectos sobre el aprendizaje: fuerte, positivo y duradero. Formativo. Mientras que lo sumativo es débil y fugaz, es decir, muchas veces lo sumativo es solo para sacar una nota y en el largo plazo no tiene ningún resultado. Entonces pasa lo del conejo ayer, ¿sí? ¿Qué aprendieron? Cómo alimentar un conejo, ¿listo? En cuanto a la evaluación de referencia, pues que es como otro tipo de evaluación que considera Macmillan en el texto, él nos dice que son pruebas formales y estructuradas, ¿sí? Que gran parte de esas pruebas son diseñadas a nivel nacional y también a nivel internacional. Entonces no sé si de pronto ahí entraría EGRA y EDMA, ¿sí? Otra de las características de estas pruebas de referencia es que no proporcionan el nivel de detalle necesario para correctivos necesarios en la orientación. ¿Por qué? Porque es algo estandarizado, ¿sí? Entonces sí se plantean unos correctivos a partir de un diagnóstico, pero se espera que el estudiante llegue a cierto nivel. ¿Listo? No respeta mucho esa individualidad y tienden a interrumpir la enseñanza con un mínimo de retroalimentación significativa. Hay un ciclo de la evaluación formativa que nos propone el autor, que dice que todo esto está entrelazado y es un ciclo como tal. Entonces, en la evaluación formativa hay una retroalimentación con estudiantes que se da de forma inmediata y específica. Hay unas orientaciones correctivas que nos llevan a determinar cuál es el paso siguiente, es decir, se identifica cuáles son las causas de error del estudiante, en qué está incurriendo, qué está haciendo entre comillas mal y cómo a partir de ese error dirigir pues el camino de aprendizaje. Actividades del estudiante. Ojo, ahora decíamos que es que la evaluación formativa puede ser más sencilla que la sumativa. Yo me preguntaría, ¿eso será cierto? No, ¿cierto? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Aplicarles a todos lo mismo o mirar en qué proceso va cada estudiante y de acuerdo a ese proceso? Ah, bueno, ¿cierto? Lo estandarizado es lo más fácil de aplicar y que todos respondan lo mismo, ¿sí o no? Eso es lo más fácil. Evaluaciones del progreso del estudiante, entonces se hacen observaciones informales, cuestionamientos, autoevaluaciones de alumnos, de lo cual nos hablaron mucho ahorita, y las coevaluaciones. Entonces, todo eso es un ciclo en la evaluación formativa. La evaluación formativa, entonces, lo que les decía ahorita, los errores constituyen una parte del aprendizaje. Entonces, se identifica eso en cada uno de los estudiantes. Los correctivos son cualitativamente diferentes de las estrategias iniciales de la enseñanza. Es decir, no es que el estudiante perdió y entonces le aplicamos lo mismo. No, sino que hay un plan de mejora para el estudiante de acuerdo a las necesidades que él tenga. Entonces esas actividades complementarias, por así llamarlos, son diferentes a las iniciales que de pronto él no alcanzó, ¿sí? Y trae el compromiso del estudiante y se realizan evaluaciones adicionales. Entonces por eso viene el cuento ahí de la metacognición, que es tan importante. Por último, queremos traer pues esta afirmación que dice que la evaluación formativa está de moda, ¿sí? De eso nos hablan en todas partes. Está de moda, la sumativa, eso es un pecado, mejor dicho. ¿Cómo vamos a tratar a sus estudiantes así? Pero entonces, en realidad, ¿será que esa evaluación formativa es solo una moda? ¿Será que sí trae unos procesos innovadores que podemos llevar al aula? ¿Será que ese es el reto? ¿O será que como docentes vamos a dejar pasar la evaluación formativa solo como una moda? ¿Qué irá a pasar ahí? ¿Y ustedes qué dicen con respecto a esta pregunta? Nosotros como tutores, propiciamos la evaluación formativa en nuestro rol, en las instituciones que acompañamos, ¿sí? Porque es que hay varias cosas ahí y les voy a dar la palabra y ahora concluyo. Profe. Pues yo creo que en cuanto a eso nos hemos quedado un poquito cortos, ¿cierto? Si nosotros vamos a las aulas, cuando hablamos de evaluación, el profe se hace una imagen mental de que revisa el cuaderno, de que pone los talleres, hace evaluaciones, pero nunca lo ha entendido como un proceso, sí, cierto, que es antes, durante y después. En cuanto a eso, yo creo que es más falta como información, porque no tenemos tampoco, la verdad no hemos como generado tanto el espacio como para profundizar
pero será solo el espacio. Pipe, yo creo que sí. Y sabe que cuando nosotros trabajamos unidades didácticas y secuencias didácticas, aterrizamos conceptos de evaluación formativa. Porque el profesor venía trabajando, por ejemplo, el famoso cuadernito, porque eso lo hace el profesor. Lo que pasa es que no tiene el concepto concreto ni los pasos de pronto siguiéndolos, en fin. Pero cuando nosotros aterrizamos la unidad didáctica, por ejemplo, empezamos a sacar los estándares y toda esta cuestión y dónde estaba inclusive todo aquello, ellos empezaron a entender otra cosa, otros se aburrieron. ¿Por qué? Porque muchos de ellos venían trabajando ámbitos temáticos, entonces en ámbitos temáticos, y los ámbitos temáticos que generalmente fue algo heredado de los libros de texto españoles, traían muchas veces las mismas evaluaciones, que era muy fácil. Entonces, de alguna forma, ellos se enseñaron y empezaron a entender que la zona de confort estaba ahí, que esto es así y esto es así. Y no nos llamemos a engañar otra cosa feliz. Primero, tenemos que hacer esa especie de mea culpa y decirle a los papás, mire, la evaluación formativa es lo que sí se necesita, porque yo como papá lo primero que le pregunto a mi hija cuando llega a la casa es cuánto sacó. ¿Cierto? Sí. Entonces ahí es donde está el proceso, porque la evaluación formativa muchas veces yo la hago cuando le estoy enseñando a mi hija a hacer la tarea. Entonces mire que de alguna manera nosotros sí lo hemos llevado, porque nosotros hemos aterrizado muchos conceptos con nuestros docentes y eso es lo que ellos han asumido. Cada docente donde uno llega, y me perdona la expresión, le mide a uno de las cejas, a ver qué tanto puede saber. Y como nosotros sí llevamos cierto grado de concepto y aterrizamos esos conceptos, entonces de alguna manera nos hemos ganado ese espacio. Ellos lo pueden manejar, necesitamos es que lo identifiquen claramente, de pronto los 10 pasos que decía Martín ahora, o de pronto las 4 claves de este otro año, pero sí lo hemos trabajado. Felipe. Compañera. O sea, de todas formas, así lo hayamos trabajado, tengo pruebas de formación. ¿Qué es el tema de la formación? Ah, bueno, sí, ese es como el cuestionamiento que nos queda ahí. De referencia. Ambas son de referencia. Son de referencia. Ambas son de referencia, la una mide competencias, la otra mide habilidades. Porque me imagino que hay una salida después de los mismos niños. Otra opinión por acá. Mira, Félix, pues yo pienso que, yo soy de las que pienso que la evaluación formativa facilita más el trabajo del maestro. Es complicado Pero teniendo mientras, claro unos criterios de evaluación, obviamente es ¿cierto? complicado mientras el maestro se adapta a ese modelo, ¿cierto? Pero cuando el estudiante es más fácil, aquí nos decía que la evaluación formativa, la retroalimentación es inmediata y específica, o sea, en el momento del error se corrige, o se retroalimenta, se retroalimenta al estudiante para que salga de ese error. En la evaluación sumativa, solo hasta final del periodo, se hace un ejercicio de nivelación de todo lo que el estudiante en el periodo, entre comillas, no alcanzó. Eso es muchísimo más complejo y más desgastante que cuando uno está constantemente regulando a ese estudiante, y no solo regulándolo uno como maestro, sino los mismos compañeros. Solo que es más de concepción y de que el docente apropie, porque es que evaluación no es solo poner notas, claro, si el docente se pone a mirar todo lo que hace el estudiante y a poner es mucho más, pero es que la evaluación es eso, es cómo vas, qué te hace falta, en qué te equivocaste, qué debes hacer, que el mismo niño reconozca qué debe hacer para continuar, eso es evaluar, no solamente lo de la nota. Entonces sí pienso que si el docente apropia la evaluación formativa, la adopta en su clase y se da cuenta que la evaluación no es solo colocar una nota, sino regular ese aprendizaje y atacar, digámoslo así, regular el error en el momento preciso, no existirían las habilitaciones. Por ejemplo, las nivelaciones no existirían porque el niño en el momento en que vio su dificultad, pues salió adelante y no esperar a que pase un año para habilitar los 4 periodos. Claro que yo no sé si las habilitaciones todavía existan. Estoy como embolatada. Todavía sigue vigente. Compañera, vamos a escuchar, por favor. Yo veo que en las aulas de primaria se hace diario. Ese proceso se hace, o sea,
siempre se llega a la, se inicia el día siguiente con la retroalimentación de lo que se vio el día anterior. Siempre se pregunta cuál de los niños nos lleva pues como viene el proceso, y vuelve y se explica, y vuelve y se hace. No sé si será pues de la manera adecuada, pero que se hace retroalimentación, se hace bien. Sí, pero que esa retroalimentación de verdad enriquezca, no que sea que el niño repita lo que el profesor quiere escuchar. Sí, porque es que, profe, qué pena, ve, compañera, porque es que hay una cosa que uno nota, y es que es más fácil hacer en un salón, colocarle un reto a los estudiantes y que ellos empiecen a hablar, hable con el compañero y les ponga su idea y argumente cuál es su idea, ¿sí? O que el estudiante resuelva un ejercicio en donde tenga que decir sí, no, arriba, abajo, izquierda, derecha, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Que es más fácil para el docente. Ese tipo de situaciones, ¿cierto? Porque con eso maneja la atención, ¿sí? Maneja la disciplina, es más fácil de calificar. Sí, porque es que yo noto una cosa, y es que en algún protocolo, viene un protocolo de gestión de aula, del acompañamiento 1-2, que hay una clase, no sé si ustedes ya la verían, supongo que sí, de una profesora en Barranquilla sobre las fracciones. Sí, la clase es muy buena, sí, sobre las fracciones. Pero yo que noté ahí, y me dijeron los profes, me dijeron, listo, todo está muy chévere, el uso de material es excelente, pero la profesora está tan condicionada a desarrollar todas las actividades en cierto tiempo que no se nota el proceso de aprendizaje del estudiante. O sea, simplemente llega un momento en el cual si el estudiante no respondió, la profesora le da la respuesta. Entonces, ¿dónde está ahí el proceso de aprendizaje? O sea, a veces cuando limitamos esos tiempos, que es que esta actividad dura 15 minutos, cuando colocamos esos tiempos, a veces no sé, ¿qué pasa ahí con el aprendizaje? O sea, si estamos dando tiempo para que el estudiante piense, para que el estudiante imagine, para que el estudiante cree, para que el estudiante asuma un reto. Eso tiene que ver con la evaluación formativa. ¿Sí? O sea, les dejo eso ahí porque es como preocupante en algunos protocolos que he visto eso, hasta en el del conejo, yo creo que eso también se puede notar. ¿Sí? Que hay unos tiempos que hay que cumplir y si el estudiante entonces no está ahí, le doy la respuesta ya. Sí, y tiene que comprar. Esto es lo que come el conejo, 1, 2, 3, 4, 5. Lo compran en el supermercado y cada cosa vale esto. Sí, y no abrimos como otras posibilidades para que el estudiante mire, bueno, ¿cómo será que podemos alimentar un conejo? ¿Cuánto será que come el conejo? ¿Tiene conejo? Listo, ¿por qué no conseguimos pasto que es gratis y lo consigue allí en la manga? ¿Sí? ¿O por qué no vamos a la tienda de la esquina del barrio en donde consigue la zanahoria más barata? ¿Sí? O sea, de una vez como que los estamos condicionando. Entonces, pues esa es como la reflexión final que les queremos dejar para que miremos si de verdad sí le estamos apostando a esa evaluación formativa o simplemente queremos perpetuar a que el estudiante responda lo que el docente quiere escuchar. Listo, muchas gracias. Venga, perdona ahí. Ayer, por ejemplo, en la clase ocurrió eso. Y también nos dan una prueba de evaluación formativa. Ayer, por ejemplo, nosotros tuvimos al perfil que la profesora tenía un auxiliar. Sí, claro. ¿Cierto? Y cuando le preguntó a los niños dónde podía estar lo del conejo, los niños le dijeron en la terraza, una parte y la otra, y ella fue consignó en el tablero en la aula. En la jaula, pero bueno, no. Y era la respuesta que ella quería. ¿Sí? Clave para poder mejorar los estándares. Esta investigación está construida a partir de más de 10 años de trabajo de construcción de todos los elementos teóricos que ellos buscaron, hicieron los análisis, hicieron toda la sustentación y ahí está el documento, ustedes lo pueden revisar, 600 artículos, 500 libros, en fin, todo lo que tienen ahí ellos para sustentar. Entonces, dentro de ese proceso, dentro de lo que sucede en el aula, ellos detectan que existen, varios procesos, ¿no? Ahí está planeación, organización, contenidos, diseño de materiales, pero hay un problema que ellos detectan no un problema, sino la posibilidad de la mejora está determinada por la evaluación formativa. Es decir, lo que ellos están haciendo es como, no sé, poniendo una analogía, sería como quitarle, como si tuviéramos algo muy tupido y quitarle capas para mirar dónde está la dificultad. Entonces, de entrada ya no podemos decir como docentes
que tenemos unos estudiantes que vienen de un sistema social, que su mamá es prostituta, que toda la problemática social queda de lado inmediatamente, porque el problema está dentro del aula. Entonces, al tomar solo lo que pasa dentro del aula como elemento central para poder elevar los estándares, pues eliminan toda esa idea de que los estudiantes tienen que venir de un núcleo familiar potente, que tales, todo ese cuento, todo eso, que no es mentira, pero hace parte del problema de investigación, pero no es lo que debe centrarse el proceso educativo. Entonces, al introducirse dentro del aula ya encuentran que el problema no está necesariamente en la planeación, en la organización, el diseño, bueno, todos los demás elementos, sino específicamente en la evaluación formativa. Entonces ellos dicen que la evaluación formativa es la clave para poder mejorar los elementos, digamos, los estándares, perdón, la clave para mejorar los estándares. ¿Qué encuentran ellos en términos de la evaluación formativa? Dos cosas: la interacción entre dificultades y avances. Cris, falta una C ahí, en interacciones. Cris, interacciones, falta una C. Bueno, eso lo de dificultades y avances. Es decir, en términos de evaluación formativa, ellos ahora ya encontraron el punto y ellos van a mostrar que la interacción entre el manejo que le da el docente a cómo avanzan los estudiantes y cuáles son las dificultades que ellos presentan para mejorar esos y las mejoras que ellos producen para desarrollar a los estudiantes que tienen esas dificultades, esa interacción es la que va a ser la clave para poder mejorar el proceso al interior del aula en términos de evaluación formativa. Entonces da una definición. Dicen: la evaluación formativa son las actividades llevadas a cabo por profesores y estudiantes en sus autoevaluaciones que proporcionan información para ser utilizada como retroalimentación a fin de modificar las actividades de enseñanza y aprendizaje. Esa es la evaluación. Esa se convierte en formativa cuando la evidencia se utiliza realmente para adaptar la enseñanza a las necesidades de los estudiantes. ¿Qué es lo que quieren decir ellos con eso? Pues es claro, ¿no? La evaluación formativa lo que le brinda al docente es información, y el uso que él hace de esa información para mejorar los procesos de avance de sus estudiantes es lo que hace que la evaluación sea formativa. O sea, en ese sentido, de pronto lo que decía John ahorita es clave, ¿no? A pesar de que una nota no nos brinda, digamos, la suficiente información, es parte de un proceso que también va a brindar perspectivas de cómo uso yo esa información para mejorar los procesos. Entonces, esa definición es la clave, ¿no? Para entender qué es lo que van a hacer ellos con la perspectiva. Dicen: si la evaluación únicamente es formativa, si el docente toma la información que obtiene de las pruebas que él hace y esa información existe evidencia de que la utiliza para mejorar las dificultades de aprendizaje que tienen sus estudiantes. O sea, si él puede mostrar con evidencia que utilizó los resultados de las pruebas para poder mejorar, entonces en ese sentido está hablando de evaluación formativa. Entonces ahí, digamos que de pronto en algún momento eso puede chocar con algunas de otras perspectivas que hemos estudiado por ciertos aspectos, pero de pronto ahorita miramos esa parte. Pero el caso fundamental es eso, esa definición es clave, es entender cómo yo utilizo como docente la información que obtengo de las pruebas que le aplico a mis estudiantes. Entonces, las cuestiones fundamentales que se preguntan en la investigación, lo que se preguntan ellos es: listo, está bien, ustedes están suponiendo que la evaluación formativa es el yunque donde se puede plantar la propuesta para mejorar los estándares, ¿cierto? Cuando ellos hablan de estándares se refieren a los niveles de aprendizaje, desarrollo de sus estudiantes. Hay evidencia de que existe un margen de mejora, de que es posible o cómo es posible mejorar, y existe evidencia acerca de cómo mejorar la evaluación formativa.
Esas 3 preguntas son, digamos, el núcleo central del documento y ellos van a tratar de dar una respuesta. La respuesta a todas las preguntas en general es un sí. Sin embargo, digamos, en términos específicos, cada una de esas preguntas nos va a brindar a nosotros la posibilidad de entender cómo podemos nosotros, digamos, de un punto de vista práctico, apoyar las ideas y todo lo que hemos construido a partir de la idea de evaluación formativa de este documento, que me parecen que hay elementos también que pueden aportar muchísimo a lo que ya nos planteaban los documentos anteriores. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con las dificultades para la evaluación. En ese sentido, ellos plantean una propuesta que se llama el aprendizaje efectivo. El aprendizaje efectivo es una contrapropuesta a lo que se supone es el aprendizaje superficial y memorístico de las pruebas estandarizadas. Esa es una contrapropuesta. El impacto negativo, que es, digamos, que genera... A ver, ¿a qué se refiere entonces con el aprendizaje efectivo? El aprendizaje efectivo tiene que ver con lo que de alguna forma se puede sintetizar con la idea del aprendizaje significativo, que el estudiante sea capaz de saber que aprendió, que sea capaz de saber hasta qué punto alcanzó los resultados que se le estaban, digamos, requiriendo para sus niveles de aprendizaje. Entonces, eso va, digamos, a buscar hacer una contrapropuesta a lo que se denomina el aprendizaje superficial y memorístico, porque permite que el estudiante sea director, en cierta forma, de su propio proceso de aprendizaje, en cierta medida, digámoslo de esa forma, que sea, digamos, en una retroalimentación constante con el docente, pueda dirigir de una manera más autónoma sus objetivos de aprendizaje. El impacto negativo es distinto, o es una contrapropuesta a lo que tiene que ver con la mejora personal. Es decir, el impacto negativo de la evaluación radica en que cuando usted le plantea a un estudiante sus resultados, seguramente él se va a sentir mal y va a bajar su autoestima y va a tener dificultades para volver a levantarse porque sus resultados siempre son malos y necesariamente el estudiante es brutalmente honesto con él mismo y con los demás y él se va a comparar con los otros. En ese sentido, al ver sus resultados y los de los demás, la catástrofe interna que sufre es muy profunda. Y puede ocurrir 2 cosas. La primera es que él se aísle del proceso de aprendizaje, es decir, él considere que para él no hay ninguna esperanza y que definitivamente no va a poder aprender y se aísla del proceso. Y la otra es que simplemente se dedique a buscar la famosa respuesta correcta, es decir, vamos a ver cuánto da y no importa y hágale que aquí alguna cosa tiene que dar. Entonces, y la otra parte de la otra dificultad tiene que ver con lo que hace el docente para comprender realmente cuáles son las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Es decir, la función directiva. El docente cree, o muchos creen que la función directiva de la evaluación es la entrega de notas y de hecho es todo un ritual la entrega de notas, ¿cierto? Esos rituales cívicos que tenemos en las instituciones, la entrega de notas es un ritual porque usted sabe que va a recibir todo un informe donde dice un montón de cosas y los padres realmente no tienen ni idea a qué se refieren con los resultados de los estudiantes. En primer lugar, el mismo estudiante no tiene ni idea de qué significan sus resultados. Simplemente lo único que resume es le fue bien o le fue mal. Y eso es lo que preguntan los padres, ¿cómo le fue bien? Sí, le fue bien, le fue mal y listo. Entonces, el objetivo de la evaluación formativa tiene que ser discernir cuál es el problema de aprendizaje que tienen mis estudiantes. Porque de esa manera el docente puede retroalimentarlo para saber en qué punto puede encontrar la dirección adecuada para llegar a la meta de aprendizaje que se le plantea, a los objetivos finales de aprendizaje. Entonces, en vez de desgastarse en la entrega de notas y en toda esa recogida de todos estos elementos y de todo ese ritual,
el docente pierde demasiado tiempo en eso y no se dedica realmente a decirle al estudiante qué le fue bien, qué le fue mal, qué tiene que mejorar, cómo debe mejorarlo y a diseñar propuestas y actividades que realmente vayan encaminadas a mejorar eso. John. A ver, usted tocó dos puntos que son vitales en la caja negra. La palabra retroalimentación y lo que acaba de decir pérdida de tiempo. Ayer viendo el video, esa es la caja negra. Para retroalimentar un poco de cosas, es decir, ¿qué tantas cosas pasan en nuestra aula que nosotros, siendo los directores de orquesta del aula, no nos acordamos al otro día porque no manejamos el todo en el aula? Y la analogía es buena porque cuando se cae el avión toca que recurrir a la caja negra para devolver todos los pasos y encontrar las claves exactas de qué fue lo que sucedió antes del tema del accidente. Entonces por eso viene bien la analogía de la caja negra. ¿Hasta qué punto nos podemos retroalimentar si hacemos autoevaluación concreta de lo que pasó en el aula? Que eso podría estar determinado en lo que muchas veces manejan como el cierre. Y la otra, el punto de la pérdida de tiempo. Eso es un problema de comunicación. ¿Por qué? Porque generalmente el padre de familia llega con una premisa a la reunión: no tengo tiempo, porque si le devuelvo la caja negra, el muchachito dijo: hay reunión, dígale a su mamá, yo no tengo tiempo para ir por allá. Y en muchas ocasiones a la reunión ni siquiera viene el acudiente ni el representante legal. Entonces mire que ahí, esos son los dos. Esa falta de, bueno, porque ya está sesgado, ¿cómo logramos nosotros que él se pase de bando? ¿Sí? Entonces, ahí es donde está, que el proceso de evaluación formativa lo que va a ayudar es a que el niño entonces genere un proceso consciente de su aprendizaje y que fue un momento que tuvo donde pudo, por algunos factores que hay que identificar, pero que él empiece a reconocerlos por qué no tuvo su actividad ahí en su proceso. Y desde reconocerlo puede también identificar en qué sí. Entonces logra resaltar los aspectos positivos para poner esa autoestima como un punto central que nos sirva de apoyo para que no sea la evaluación. Además, y a mí me parece que en esa parte hay una contradicción con el formato de observación, porque hay una parte que dice entrega caritas felices y caritas tristes. Entonces, cuando los docentes hablamos de esa parte que dice el formato, yo decía, el formato lo dice, pero yo en lo personal discrepo de eso. Yo decía, sí, las caras tristes antes van a decir que van a decir. Entonces, hay que preguntarse al problema también por qué se incluye ese tipo de cosas ahí. Eso. Bien. Entonces, lo que, digamos, la parte, digamos, positiva del tema tiene que ver con crear en el aula una cultura del éxito, no en el sentido pues, de la competencia ni de esos elementos, sino en el sentido de que todos los estudiantes son capaces de lograr los objetivos de aprendizaje. Es decir, todos los estudiantes son capaces de lograr los objetivos, pero no todos avanzan en el mismo ritmo. En ese sentido es que el docente entra a hacer una intervención, a explicar, mire, usted tiene una manera de aprender y una forma y ya ha llegado alcanzado este nivel, entonces, ¿hasta dónde, en comparación con sus compañeros, cómo le ayudamos, cómo vamos y cómo mejoramos su proceso personal para que él alcance los objetivos y llegue a los mismos logros? La segunda parte tiene que ver con la autoevaluación y la coevaluación. Esta es la parte central del proceso de evaluación formativa. Esta es la clave. Y aquí es donde los aspectos prácticos que nosotros podemos, o desde el punto de vista de la discusión y lo que podríamos lograr, sería basado en esta idea, desde la perspectiva pues, personal. La autoevaluación y la coevaluación tienen un punto central en esos dos términos que se llama retroalimentación.